Ahí está, ¿sale? Entonces, vamos a ver razones trigonométricas. Las tres más importantes es seno, coseno y tangente y las demás pues son inversas. En total son 6 razones trigonométricas y cada una pues hace referencia a según la observación o la posición del sujeto. ¿Quién es el sujeto? El observador. Vamos a suponer que yo estoy aquí. Si yo estoy de este lado, ¿sale? Hay una abertura aquí y esta abertura es el ángulo que yo voy a encontrar. ¿Cómo voy a encontrar este ángulo? Pues dependiendo la relación de los lados que yo tenga, es la identidad trigonométrica que voy a trabajar. Por ejemplo, si yo estoy aquí, el que está al frente se va a llamar cateto opuesto y el que está a un lado es cateto adyacente. Cateto es lado, ¿sale? Opuesto es que está al frente y por ejemplo aquí adyacente pues es a un lado, ¿sale? Hipotenusa es el cateto mayor, ¿ok? Pero pues para que se vea elegante le vamos a poner hipotenusa, ¿sale? Entonces, una característica de la hipotenusa que siempre va a estar al frente de un ángulo de 90 grados, ¿sale? Entonces, las razones trigonométricas únicamente se van a aplicar cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿sale? Recuerdan que los triángulos, así como analizaron en los videos, los triángulos son escaleno, equilátero, isósceles y hay una clasificación por ángulos donde entra el rectángulo, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados y de esa clasificación vamos a enfocarnos en ese, ¿sale? A partir de ese triángulo rectángulo, nosotros podemos trabajar el teorema de Pitágoras, que es muy parecido. Solo que el teorema de Pitágoras, aquí tenemos el triángulo, si el teorema de Pitágoras me dice que es A, B y C es la hipotenusa, me dice que C es igual, o sea que la hipotenusa al cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrada. El teorema me dice que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos la suma de quién, de los cuadrados de los catetos. A y B son catetos, ¿sale? Entonces C va a ser la hipotenusa. De tal forma que cuando nosotros trabajábamos a Pitágoras, únicamente nos auxiliaba para conocer el lado, ¿sale? No podíamos encontrar ángulos. Por ejemplo, aquí yo hacía el cuadrado, y estos cuadrados me daban este de aquí, ¿sale? Por lo tanto, si este vale 4 y este vale 3, por ejemplo, 3, este vale 3, este vale 4, 4 por 4 son 16, 3 por 3 son 9. Estos son los cuadrados, ¿sale? Y la suma de estos cuadrados es lo que vale aquí. Entonces esto por ende vale 5. ¿Por qué? 5 por 5 son 25. ¿Ok? Quiere decir que la suma de 19 más, bueno, de 16 más 9 son 25. Y así es como trabajábamos el teorema de Pitágoras. ¿Sale? ¿Para qué nos servía el teorema de Pitágoras? Para trabajar lados. Pero hay una restricción. Cuando ya quiero trabajar ángulos, pues no me ayuda el teorema de Pitágoras. Para eso nos apoyamos de la razón trigonométrica. Y regresando a las razones, pues son 6. Tenemos el seno, que lo vamos a trabajar así. Seno, le voy a poner así, alfa, es seno del ángulo. Si yo estoy aquí y yo conozco el cateto opuesto y la hipotenusa, estoy hablando que voy a trabajar el seno. O sea que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sale? Con esto ya puedo decir, ok, si yo quiero el ángulo, pero me dicen cuánto vale mi lado del frente y la hipotenusa, que es el lado mayor, ya puedo conocer el ángulo de inclinación, ¿sale? Pero si no te dan el lado mayor, pues hay otras identidades o no te dan el cateto opuesto, ¿sale? Entonces, la siguiente identidad o razón es coseno. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sale? Entonces, ¿con quién puedo trabajar el coseno? Si me dicen cuánto vale el lado vecino y la hipotenusa, ¿sale? Siempre, si no me dan el lado opuesto, me dan el lado adyacente, ¿ok?
y con eso ya sea que trabaje seno o trabaje coseno, ¿sale? Y la siguiente que vamos a trabajar es tangente del ángulo. Y la tangente del ángulo es cuando no me dan la hipotenusa, pero te dan el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sale? Entonces, con estas tres identidades o razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, puedo trabajar todos los elementos para conocer los tres lados y los tres ángulos. Para esto me va a servir. Es mejor que el teorema de Pitágoras porque también puedo conocer lados y ángulos. Y con el teorema de Pitágoras me limita a que nada más puedo conocer lados, ¿sale? Esa es una ventaja. Entonces, con seno, coseno y tangente, si te aprendes ese orden, te aprendes coca y coca, con eso ya puedes generar un axioma para que te lo memorices, ¿sale? Seno, coseno y tangente, coca, coca, y listo. Abajo, pues va la h, que es la hipotenusa, o le puedes poner hip, y es la coca con hipo, coca, 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 hip, y listo. ¿Sale? Con eso ya puedes aprenderte eso bastante fácil. Como les mencioné, son las más populares, las que en las calculadoras vienen. Las otras vienen como complementos porque pues trabajarlas también se aplica, pero pues dependen de la otra. Porque si te fijas es seno, coseno y tangente y aquí tenemos por ejemplo la cotangente. Si observas la cotangente dice que es cateto adyacente sobre opuesto. ¿Y quién es cateto adyacente y cateto opuesto? Pues es la tangente. Entonces su inverso lo podemos trabajar como la cotangente, ¿sale? La cotangente del ángulo es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y fíjate que es lo inverso de este de aquí. Por eso, pues es muy recomendable escribirlas así juntas, ¿sale? Porque son el inverso. De aquí, con el coseno, para el coseno hay que observar cómo se muestra la secante. La secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por eso, pues los trabajamos juntos, ¿sale? El inverso del coseno, pues es la secante. El inverso del tangente es la cotangente. Al igual que el inverso de la secante, pues es el coseno, ¿ok? De aquí, la siguiente identidad que nos falta, pues es la cosecante. Y la cosecante es el inverso del seno, por eso lo vamos a escribir así. CSC es cosecante del ángulo, es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y fíjate entonces que aquí ya tenemos las 6 identidades con su respectiva variabilidad o con su inverso, por así decirlo, ¿sale? El inverso del seno, cosecante. El inverso del coseno, la secante. El inverso de la tangente, la cotangente. Cuando trabajamos identidad o cuando lleguen a trabajar las identidades, puedes trabajar, por ejemplo, si pones seno entre coseno, esta identidad relaciona a la tangente. Es una identidad, si yo divido seno entre coseno, el resultado es la tangente, ¿sale? Y así puedo tener que 1 sobre la secante, por ejemplo, 1 sobre secante, pues me voy a encontrar con coseno, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque me lo da la razón trigonométrica. Más adelante ya analizarán identidades. Ahorita vamos a ir a analizar cómo determinar el ángulo, ¿sale? Que eso es de lo más importante. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo van las razones trigonométricas, a partir de las razones trigonométricas, nosotros vamos a tratar de encontrar una solución y bastante simple. El único requisito es que sea un triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo, no se puede trabajar, ¿sale? Vamos a un ejemplo. Tenemos aquí un triángulo donde este ángulo vale 90 grados, ¿sale? Si no te lo dan así, pues te tienen que decir que es una
características, ¿sale? Por ejemplo, vamos a escribir aquí otro triángulo, ¿sale? Este triángulo ya está más perfecto, quiere decir que sí hay un ángulo ahí de 90 grados, ¿sale? Pero siempre, si yo te pongo aquí que este vale 3 y que este vale 6, te digo cuánto vale este ángulo, cuánto vale este y cuánto vale este, y estás posicionado ahí, ¿sale? Entonces, ¿qué te dan a conocer? Ah, si yo estoy aquí, mi cateto opuesto es 6 y mi cateto adyacente es 3. ¿Qué identidad me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Ah, pues fíjate que es la tangente. Entonces vamos a poner tangente del ángulo, que no sé, cateto opuesto es 6 entre 3. Y 6 entre 3 me da 2. Entonces, tangente del ángulo es igual a 2. Y como quiero saber el ángulo, este tangente está multiplicando, pasa dividiendo, y el ángulo es 2 sobre tangente. Y como no puedo poner 2 sobre tangente, tengo que ponerlo de forma lineal, si no, pues no se da. La potencia que tiene aquí es un 1, aunque no se vea, se entiende que hay un 1, ¿sale? Entonces voy a poner que el ángulo es tangente y con su potencia negativa la voy a subir, ¿sale? Al momento de subirlo, queda como tangente a la menos 1 de 2. Lo pongo entre paréntesis para que se vea elegante, pero se entiende que se está multiplicando. Y luego se olvidan de esta parte y dicen, si tienes tangente del ángulo, pásalo como tangente a la menos 1, pero quiere decir que hiciste esto, ¿sale? Porque aquí bien puedes poner tangente a la menos 1 de 2 y se entiende que es correcto, ¿sale? Pero hay que entender el origen de esto. Y en su calculadora pues le ponen nada más tangente a la menos 1 de 2 y les va a dar el ángulo, ¿sale? Vamos a poner aquí una calculadora, ¿sale? Vamos a ver aquí. Ponemos primero que esté en decimales porque vamos a trabajar con ángulos, ¿sale? Y aquí buscamos el que diga inverso y ponemos tangente. Fíjate que ahí dice tangente a la menos 1 y aquí me lo dice como arco tangente, que es lo mismo, ¿sale? ¿De cuánto? De 2. Va a ser igual 63.43. Quiere decir que este ángulo vale 63.43. 63.43. Ya sé que este es un ángulo recto, vale 90. ¿Sale? Ya sé que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo me da 180. Entonces, sin necesidad de que ahora me vaya de este lado y que yo diga, este ahora es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente, pero vamos a hacerlo para que les quede bien claro, ¿sale? Si yo ahora estoy en la parte de arriba, al estar en la parte de arriba mi cateto opuesto es 3. Voy a seguir utilizando tangente del ángulo 3 sobre 6, ¿sale? Y tangente del ángulo de 0.5 o de 1/2. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de 0.5. Esto para encontrar el ángulo de ahí. Ya sé que va a ser lo que me hace falta de 63.43 para 90. Pero pues se trata de comprobarlo, ¿sale? Vamos a cerrar aquí. Vamos a poner inverso tangente a la menos 1 de 0.5. Y esto me da 26.56. Quiere decir entonces que este lado vale 26.56. Y aquí le ponemos 26.56. Y ya tenemos aquí los tres ángulos. Si te fijas, bastante fácil. Y la suma de los tres me tiene que dar 180 grados. Si no me lo crees, pues súmalo. Vamos a sumarlo aquí, mira. 26.56 más 63.43. Nos va a hacer falta una centésima. Más 90. Me da igual a 189.99, que son los 180. Me hace falta un dato del triángulo para que esté completo, que es la hipotenusa, ¿sale? Puedo sacar la hipotenusa utilizando igual razones trigonométricas, ¿sale?
¿Qué razón trigonométrica puedo trabajar para esta? Pues puedo trabajar ya sea seno o coseno, ¿sale? Puedo posicionarme aquí y decir, yo de aquí, sin moverme, puedo encontrar la hipotenusa con la función trigonométrica del seno. Digo, seno del ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ya lo conozco, 63.43. Es igual a la hipotenusa, me dice que es cateto opuesto, que es 6, entre la hipotenusa. Y como quiero la hipotenusa, esto es como si le pusiera un 1 y se multiplica cruzado y queda hipotenusa por el seno de 63.43 es igual a 6. Y este que está multiplicando pasa dividiendo. Hipotenusa es igual a 6 entre el seno de 63.43. Por lo tanto, la hipotenusa es igual y nos vamos a la calculadora. Ponemos aquí 6 entre el seno. Vamos a poner aquí seno de 63.43. Híjole, puse 42. Vamos a borrarle ahí 43. Nos va a dar igual 6.7. Quiere decir que la hipotenusa vale 6.7. Y en efecto es el lado mayor, ¿sale? Entonces este lado vale 6.7. Y si te fijas, saqué la hipotenusa de un triángulo rectángulo sin el teorema de Pitágoras. Pero pues para no hacerlo menos, vamos a comprobar por el teorema de Pitágoras. Recuerda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 3 al cuadrado y la hipotenusa al cuadrado 36 más 3 por 3 son 9. Y C es la raíz de 36 más 9 me va a dar 45. Vamos a comprobar, no vaya a ser que nos equivoquemos. 36 más 9, 45. Y la raíz de 45 da por resultado 6.7. ¿Sale? Y en efecto da 6.7. Y listo. Esa es la solución. ¿Sale? ¿Se fijan qué fácil está? ¿Dudas, comentarios al respecto? No, profe. Vamos a hacer otro. Nada más antes les doy acceso. Aquí hay quien quiere ingresar, al parecer. No, ya no. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ariadna, no pasa nada. Anet, ¿tienes tu mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? No se apretó solo, perdón. Ok, bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Voy a ir un poquito más rápido, ¿sale? Vamos a ver aquí. Recuerda que todo es a partir de un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es este triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo ahí. Ahí quedó, ¿sale? Me dicen que estoy posicionado aquí y que este lado vale 6. Bueno, vamos a cambiarle. Vale 10 y este vale 8. ¿Ok? Con esos dos datos hay que obtener los tres ángulos y los tres lados. Esa es la idea, ¿sale? Para encontrar este ángulo, pues me voy con la identidad tangente del ángulo es cateto opuesto, que es 10, entre 8. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de 10 sobre 8, ¿sale? Y de aquí el ángulo, pues es bien fácil. El ángulo voy a poner aquí en la calculadora, voy a borrar esto, voy a poner inverso tangente a la menos 1 de 10 entre 8, ¿sale? Y esto me va a dar 51.34. Entonces esto vale 51.34. Esto es lo que vale el ángulo de aquí. Ya sé que este vale 90. Y para no hacer tanto procedimiento, ¿cuánto me hace falta para llegar a 90? Voy a restarle aquí 90 y 38.65.
Ya sé entonces que este ángulo de aquí le voy a llamar beta. Ya sé que el ángulo beta es 38.65. Voy a ponerle 66 para que cuadre a los 180. Y ya sé que el ángulo recto pues vale 90. Ya tengo los tres ángulos, 1, 2, 3. Me hace falta el lado de aquí. Y para no hacer la democión voy a utilizar a Pitágoras, ya sé que da lo mismo. Entonces C o le voy a poner H para respetar que es la hipotenusa, ¿sale? La hipotenusa va a ser igual a la raíz de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y la hipotenusa es la raíz de 100 más 64. Entonces es la raíz de 164 y vamos a la calculadora, vamos a poner raíz de 164, 12.8. Entonces, esto vale 12.8. Y listo, ya tenemos los tres lados y los tres ángulos, ¿sale? Hicimos algo bastante simple, no nos involucramos tanto en las razones trigonométricas, únicamente nos hace falta conocer un solo lado. Con un solo lado y un ángulo, con eso podemos sacar absolutamente todo, ¿sale? Pero, por ejemplo, aquí te doy dos lados. Con estos dos lados y sin ningún ángulo yo puedo conocer todo, sin ningún problema. Ya conozco el teorema de Pitágoras, conozco las razones trigonométricas, conozco que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Con eso puedo sacar todo más rápido, ¿sale? Otro o así. Vamos a hacer otro para que les disipe más dudas. Ahí se puso. Voy a poner que este vale 10 y que este vale 6. ¿Ok? Y estás posicionado aquí. Tu cateto opuesto no lo conoces, pero tienes la hipotenusa y tienes tu cateto adyacente. ¿Qué identidad trigonométrica o qué razón trigonométrica te ayuda? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. No te sirve el seno, pero el coseno sí. Vamos a utilizar el coseno. El coseno del ángulo es cateto adyacente, que es 6, entre la hipotenusa, que es 10. ¿Sale? Entonces el ángulo es coseno a la menos 1 de 6 sobre 10. Y nos vamos a la calculadora, borramos esto, inverso coseno a la menos 1 de 6 entre 10. Y esto me da 53.13. Entonces, 53.13. Ya sé que este es el ángulo de aquí, alfa, al otro le voy a llamar beta. El ángulo beta, pues ya sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces este le voy a restar 90 para saber cuánto me hace falta para este 90 y 36.86. 36.84 le voy a poner. Bueno, 87 más bien. Para que la suma me dé exacto y sé que el ángulo recto vale 90 grados. Y ya tengo todo, ¿sale? Lo que me hace falta es el cateto opuesto. Pero si me auxilio con el teorema de Pitágoras, puedo encontrarlo. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente o a cuadrada más b cuadrada, ¿sale? Pero si conozco la hipotenusa, conozco a y no conozco a b, voy a decir que esto es b, ¿sale? Esto es b y esto es a. Puedes hacer ese planteamiento, si no, pues utiliza las razones trigonométricas. Si ya esto se te complica y dices, no, no sé despejar, pero aquí es de lo más simple, ¿sale? Por ejemplo, b es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tengas al cuadrado. Entonces, b es la raíz de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado y b es la raíz de 100 menos 36. Y vamos a la calculadora, 100 menos 36 da por resultado 64. Quiere decir entonces que b es la raíz de 64 y la raíz de 64 es 8. ¿Sale? Y así de simple ya descubrí que esto vale 8.
puedo hacerlo así o puedo utilizar la razón trigonométrica del coseno, del seno. El seno del ángulo que ya conozco es 36.87. Es igual al cateto opuesto que no conozco entre la hipotenusa que es 10. ¿Sale? Entonces simplemente pongo 10 por el seno de 36.87 es igual al cateto opuesto. Y simplemente lo pongo en la calculadora, 10 por el seno de el ángulo que vale 36.87. Y esto me da 6.0000. Ok, aquí cateto opuesto. El ángulo, ya sé por qué. Si lo hicimos así y pusimos este ángulo, es como si nos hubiéramos movido a esta parte, ¿sale? Porque lo que encontramos fue este como cateto opuesto. ¿Por qué? Porque el ángulo que trabajamos aquí fue el de 36 y tuvimos que haber trabajado este ángulo, el de 53.13. Me parece que sí es 13. Entonces aquí simplemente vamos a borrar. Ahí está. El ángulo que necesitamos es 53.13. 53.13. Simplemente en la calculadora vamos a poner aquí que es 10 por el seno de 53.13. Vamos a ver si sí es 53. Sí. Igual 7.9999, que en teoría es el cateto opuesto 8. ¿Sale? Y así es como lo podemos comprobar de una forma bastante simple. ¿Dudas ahí, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No, profe, ninguna. Bien, entonces les voy a dejar ejercicios de razones trigonométricas, ¿sale? Voy a dejar de grabar, ¿listo? Ahí está.